esta clase es sobre conteos elementales. Hay dos principios, pero vamos a ir primero con los problemas y luego mencionamos un poco más formalmente cuáles son los principios. Empezamos con una pregunta sencilla. Tenemos dos letras que son A y B y queremos formar palabras de longitud 3, de 3 letras que sean A y B. Y bueno, en combinatoria cuando decimos palabras, usualmente las palabras no tienen por qué tener sentido. Entonces, la primera pregunta va a ser la siguiente. Disponemos de las letras A y B. ¿Y cuántas palabras de longitud 3 podemos hacer usando solo estas dos letras? Y como les digo, palabras que no tengan sentido. Entonces, ¿cuántas palabras? Bueno, dije longitud 3, pero longitud 3 me refiero de 3 letras, ¿verdad? ¿Cuántas palabras podemos decir de 3 letras? Podemos formar utilizando estas letras. Entonces, por ejemplo, pues una palabra podría ser como A y A, 3A seguidas, es una palabra que se permite. Entonces, ¿cuántas palabras creen que podamos formar? Pues si ocupan unos minutos, se los puedo dar. Y pueden escribir en el chat cuántas palabras creen que podemos hacer usando estas 3 letras. Okay, Sergio nos dice que 8. ¿Alguien da más o menos? Ok, tenemos otro 8 por ahí. Entonces, bueno, este es el primer ejercicio para ir entendiendo un poco cómo van funcionando los diferentes principios. Entonces, aparece el número 8. Bueno, ¿por qué son 8? Entonces, vamos a resolverlo de dos formas diferentes. Entonces, que sería, enlistemos todas las palabras, por ejemplo. La forma larga sería considerar todas las palabras y una vez que las tenemos, podemos contarlas. Entonces, una forma fácil de hacer de enlistarlas sería con un diagrama, porque ocupamos tres letras, ¿verdad? ¿Son A o son B? Entonces, tal vez la primera letra es una A. Luego, la segunda letra podría ser una A o una B. Entonces, vamos a considerar los diferentes casos. Entonces, la primera letra es o A o es B. Luego, tal vez la segunda letra es una A o tal vez una B. Lo podemos hacer aquí lo mismo. Y la última letra, de nuevo, es o A o es B. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos enlistadas, vemos que el final de este diagrama está dividido en 8 partes. Esto nos da las 8 palabras, que son A, por ejemplo, B, ABA, AB, ABB, BAA, BAB, BBA y BBB. ¿Okay? Entonces, sí, bueno, aquí lo que hicimos con este diagrama es hacerlo por partes, de decir, bueno, consideramos los diferentes casos, la primera letra es una A o es una B, y sumamos sobre todos los casos posibles. Y esto se le atribuye al que va a ser la regla de la suma. Pero otra forma que digamos que se puede ver más sencillo es que tenemos que rellenar estos espacios para las letras con una de dos posibilidades. Y estas
forma de seleccionarla son independientes, no importa qué letra sea la primera, la tercera letra siempre va a ser o A o es B. Entonces lo que vamos a tener es que hay dos opciones para escoger la primera letra, hay dos opciones para escoger la segunda y hay dos opciones para escoger la tercera. Todas estas opciones son independientes, entonces las combinaciones que podemos hacer siendo el producto, que es 8. ¿Está bien? Entonces aquí este sería el principio, la regla del producto, que podemos hacer una escogencia de cierta cantidad de formas, una segunda escogencia de cierta cantidad de formas, y agreguemos una escogencia más, en este caso son 3, y la cantidad de formas de hacer todas las escogencias juntas es multiplicando. Y aquí lo verificamos con el diagrama y a la derecha la lista de todas las palabras posibles. Bueno, segunda pregunta. Bueno, y ya que estamos, bueno, primero les voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos números de 5 dígitos hay en total? Esta pregunta, estamos hablando en base 10, ¿verdad? Un número de 5 dígitos de los que trabajábamos, por ejemplo, en la escuela tal vez no se trabajaba tanto con 5 dígitos, pero algo como así, ¿verdad? Un número de 5 dígitos. Esto es un número de 5 dígitos, pero ¿cuántos hay en total? Entonces, bueno, en el chat también pueden irlo poniendo. Ahorita la idea es empezar con estas preguntas, son más suaves. Ahorita vamos a complicar un poquito las cosas, no tanto, pero es una pregunta, digamos, de teoría de números. Y quería aprovechar para decirles, ahora vamos a ver una aplicación en los divisores de teoría de números. Entonces, a lo largo de este módulo, vamos a tener ciertas aplicaciones en teoría de números, más que todo de algunos resultados en combinatoria. Bueno, entonces, Irving nos dice que 9 por 10 a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 9 por 10 a la 4? Entonces, ¿cómo se ve? Bueno, un número de 4 dígitos. Teníamos una casilla por dígito. Y nosotros sabemos, bueno, los dígitos son 10 dígitos, ¿verdad? Son los números desde 0 hasta 9. Y 9. Tenemos en total 9 dígitos. Pero lo que nos dice es que un número de 5 dígitos no puede empezar en 0, o si no tendría menos dígitos. Entonces, para poder escoger el primer dígito tenemos 9 opciones. Pero para los demás campos tenemos 10. Entonces, este es de nuevo el principio del producto. Dice, escogemos los dígitos de forma independiente. Tenemos 9 opciones para el primero, pero para los demás sí son 4. ¿Okay? Hay otra forma de resolverlo que nos va a ser útil en otros problemas, que es a veces considerar el complemento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensemos en 5 dígitos sin la restricción de que los números no pueden empezar en dígito 0. Y si hacemos eso, aquí tendríamos también 10 opciones. Entonces nosotros decimos, bueno, si permitimos el 0, hay 10 a la 5 números de 5 dígitos, ¿verdad? Pero en realidad no se permiten los dígitos que empiezan en 0. Entonces, consideremos los números que empiezan en 0, o sea, que tienen un 0 al inicio, digamos que no se cuenta, y otros 4 dígitos. O sea, consideremos cuántos números hay de a lo sumo 4 dígitos. Y de nuevo tendríamos 10 opciones para cada uno, y entonces son 10 a la 4 posibilidades. Y aquí lo que tenemos es que
estos de aquí abajo no los podemos usar. Entonces tenemos que restarlos. Entonces el número total sería 10 a la 5 menos 10 a la 4. Y aquí sería factor común 10 a la 4. Y nos queda 10 menos 1. O sea, 9 por 10 a la 4. Y si nosotros cambiamos a n dígitos, podríamos resolverlo de la misma forma y obtener 9 por 10 a la n menos 1. ¿Okay? ¿Está bien? Entonces aquí ya usamos los dos principios. Aquí la segunda forma, pues aunque usa un poco el principio del producto, también es el principio de la suma, o la regla de la suma. Entonces, ¿qué dicen estas reglas? Bueno, enunciémoslas formalmente. Lo que dice es la regla de la suma. Que si una tarea se puede realizar de cierta cantidad de formas, digamos que de n maneras, o en un otro caso, de m maneras, en un segundo caso, ¿okay? Entonces digamos que una tarea sería una función o un camino que nos lleva de A hasta B. Entonces queremos hacer algo de alguna forma. Entonces eh, digamos que queremos hacer ejercicio. Y entonces puede ser o en la mañana o en la tarde. Y luego me dice, bueno, ¿cómo hacemos el ejercicio? Bueno, tal vez andamos en bici, tal vez nadamos, tal vez salimos a correr, a jugar fútbol. Digamos que esto representan tareas que se pueden hacer de la mañana. Y en la noche, bueno, se puede hacer de otras formas. Tal vez hay algunos lugares que están cerrados, tal vez hay nuevas opciones. Tal vez las canchas de fútbol se cerraron, ¿verdad? Entonces, tenemos caminos distintos, que serían en este caso N. O sea, son formas de hacer algo que se agrupan en un mismo lado. En este caso sería en de mañana. Y una segunda forma de hacer las cosas, que está en otra agrupación. O sea, dentro de ellos las formas son diferentes, pero están en dos grupos diferentes. Es lo que vemos aquí. Entonces, ¿cuántos caminos tenemos desde A hasta B? Lo que obtenemos es la suma. Entonces, se realiza n formas o de m formas en un segundo caso, ¿verdad? Entonces, la tarea en total se podrá hacer, bueno, realizar de n más m formas, ¿verdad? La suma. Formas distintas. ¿Okay? Y aquí hay un caso que estamos considerando que es el complemento también, que se usa bastante. Aquí una forma formal de verlo es con conjuntos. Y básicamente lo que nos dice es que si X y Y son disjuntos, entonces el tamaño de la suma, bueno, de la unión, perdón, es la suma de los tamaños. Estoy como conjuntos. Y aquí entra lo del complemento, porque a veces nosotros queremos contar algo y siempre es bueno considerar lo contrario. Tal vez contar lo contrario es más fácil. Entonces, en este caso, por ejemplo, había tres conjuntos, que era, llamémoslo, X, el de los dígitos que cumplen la propiedad que queremos. Entonces, digamos que en este caso, pongo aquí abajo, X sería 5 dígitos. Este sería que no empieza en 0. ¿No?
Y sería 5 dígitos, empezando en 0. 0. Y si nosotros unimos X unión Y, tenemos 5 dígitos sin restricción. O sea, tenemos los dígitos, lo que no tenemos es un número de 5 dígitos, ¿verdad? O sea, formalmente porque puede empezar en 0. Entonces, básicamente, si conocemos dos de los tamaños, conoceríamos el tercero, ¿verdad? Porque esto se puede también formular como decir, bueno, en este caso queríamos el tamaño de X. El tamaño de X se puede pasar a restar al tamaño de Y. Y tendríamos esta fórmula. Entonces aquí estamos hablando del complemento. Bueno, esta fórmula es en general, porque cuando uno habla de complemento hay que hablar, por supuesto, de un universo, que sería un todo, y en este caso el todo sería la unión. Entonces, tener un poco de cuidado con las palabras, pero eso es bastante útil considerar los complementos. Ahorita lo vamos a ver en otros problemas donde es más fácil pensar en el opuesto que pensar en calcular el número que queremos. ¿Okay? Entonces, esta es la regla de la suma y la regla del producto nos habla de dos tareas o dos cosas que se pueden hacer. Ah, bueno, y otra cosa, antes de continuar, es que esta regla de la suma se puede generalizar a varias tareas, ¿verdad? Entonces, si hay varias categorías, 3 conjuntos disjuntos, la suma se vuelve entre sumas, o 4 o 5 o cualquier cantidad. Y lo mismo con el siguiente regla que vamos a ver, que es la regla del producto. Entonces, lo que vamos a tener es que más bien una primera tarea se puede realizar de n formas y una segunda tarea se puede realizar de m formas. M formas. ¿Verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando ya que no es una tarea que se quiere realizar algo, sino que se quiere realizar dos cosas diferentes. Entonces, digamos que esto sería como una composición de caminos, que uno quiere hacer algo para llegar de A hasta B. Entonces, tenemos ciertos caminos que nos permiten llegar desde A hasta B. ¿Sí? Y ciertos caminos que nos llevan desde C, desde B hasta C. Es una forma de verlo, eso sí, tal vez se ve algo un poco más independiente, tal vez estamos pensando en hacer dos cosas completamente diferentes, como tenemos que eh, bañarnos, tenemos que desayunar en la mañana y el orden que lo hagamos tal vez no es importante. Entonces aquí sí lo anunciamos como una primera tarea y una segunda, pero a veces ese orden no va a hacer mucha diferencia. Digamos, en este caso, nosotros teníamos palabras de 1 o 2 dígitos, perdón, en este, que el primer dígito, el segundo dígito, el tercero, las elecciones eran la misma, tal vez no es lo mismo, o sea, tal vez queremos tirar un dado y tirar una moneda, entonces son elecciones que el orden no es importante. Pero entonces aquí lo que vamos a tener es que para realizar la tarea general desde A hasta C, o las dos tareas juntas, vamos a obtener el producto. Entonces aquí, básicamente, si lo vemos como caminos, pues nosotros hagamos este primer camino y luego tenemos 3 opciones. Pero si hubiéramos agarrado otro camino, también tenemos las mismas opciones. Entonces, lo que concluimos aquí es que las dos tareas
se pueden realizar de n por m formas. Bueno, vamos con un segundo, perdón, un tercer problema, que es el siguiente. Tenemos un candado. Entonces hay una persona, aquí tiene un candado, de estos que tiene una contraseña. Ok, entonces en la contraseña pues se mete 2 dígitos. Bueno, no solo 2 dígitos, sino que en realidad los números de la contraseña van desde 1 hasta 40. La contraseña son 3 números de 1 a 40. 40 y en cierto orden. ¿Verdad? Entonces no solo los 3 números son importantes, sino el orden en que ponemos los números. ¿Okay? Entonces esta persona olvidó su contraseña. Es una persona olvidó su contraseña. Pero se acuerda de 2 cosas. Bueno, se acuerda de 2 números. Pero recuerda que usaba el 17 y el 24. ¿Okay? Pero no recuerda el orden. ¿Verdad? Entonces, un número es 17, otro es 24. Hay un número que no se acuerda cuál era y tras de todo le falta el orden. ¿Okay? Entonces, la pregunta aquí más o menos va a ser ¿cuántas combinaciones habría que intentar para tener todas las combinaciones posibles que cumplan estas 2 condiciones? ¿Okay? Entonces, está formulado de esta forma, que es que se ocupan 10 segundos para intentar una combinación. ¿Okay? Entonces, se ocupan 10 segundos para intentar una combinación. ¿Cuánto tiempo se ocupará para intentar todas las combinaciones que usan el 17 y el 24? ¿24? ¿Okay? Esa es la pregunta. ¿Okay? Cuando uno cuenta es importante entender qué está contando. Entonces, vamos a hacer en este caso uno de estos números, una de estas combinaciones. Son, bueno, estas 3 casillas que vemos aquí. Y sabemos que una está ocupada por el 17 y otra por el 24. Lo que no sabemos es en qué orden, ¿verdad? O sea, puede ser que aquí venga el 17 y aquí venga el 24. O incluso puede ser que estando vacía la primera casilla, venga primero el 24 y luego el 17. Pero tal vez no es la primera casilla la que está vacía, tal vez el 17 es en la,
está al inicio, la que nos hace falta está en el medio, o al revés, el 24 de otro lado. Entonces aquí, digamos que tenemos un 24, aquí tenemos un 17, y ponlo aquí abajo. Y nos faltan otros dos órdenes posibles. Dejando el último espacio en blanco, que sería, digamos, que el 17 y el 24 aquí, o el 24 y el 17. ¿Okay? Este espacio en blanco es el que no sabemos que nos hace falta. Llamémosle X. Y lo que sabemos es que este valor pertenece a los números desde 1 hasta 40. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tenemos, lo que estaríamos viendo es que hay, por el principio del producto, en cada una de estas filas tenemos 40 opciones, ¿verdad? 40 opciones, ¿verdad? Y aquí estaríamos usando, digamos, que el principio de la suma porque son 6 posibilidades diferentes. Entonces es 40 por 6, o sea, cada uno de estos es 40. Y aquí estamos sumando 6 veces. Recuerden que el producto es sumar el mismo número varias veces. Entonces aquí, aunque hay un producto, es una regla de la suma. Y luego los 10 segundos que ocupamos por intento, ¿verdad? Entonces aquí es donde obtienen, bueno, 6 por 10 es 60 segundos. Y tenemos que parecen ser 40 minutos. ¿Okay? Entonces aquí sería, pues lo que intentamos 40 minutos, pero hay un error. Hay un error. Esto sería un casi. Falta considerar algo. ¿Sí? Entonces, haciendo este cálculo nos dice que son 40 minutos. Pero hay algo que no hemos considerado. Si se repite el 24 y el 17, nos dice Mateo. Sí, porque, por ejemplo, en este de aquí, si nosotros ponemos un 17, bueno, voy a ponerlo aquí abajo, si nosotros consideramos el 17 al inicio, la casilla que está vacía, aquí viene el 17 y aquí viene el 24, sería lo mismo que cuando pusimos la casilla del centro, en la que aquí viene un 17, aquí un 24, y el número que hace falta si lo ponemos 17. Este número lo estamos contando 2 veces. ¿Okay? Entonces hay que quitarnos esos que estamos contando 2 veces. Y los que estamos contando 2 veces son 6 números. Son los que repiten o el 17 o el 24. Entonces, ¿cuáles son los números? Si repetimos el 17, vamos a ponerlo aquí abajo. Si repetimos el 17, el 24 podría ser el último número, podría ser el número del medio, o podría ser el número del inicio. Y de forma similar, si lo que repetimos es el 24, tenemos otros 3. ¿Okay? Entonces, el número de intentos es igual a 4 por 6 menos 6, o sea, 39 por 6. Y el tiempo sería 39 por 6 por 10, que son 39 minutos.
Muy bien. Regresemos a un problema de dígitos otra vez. Entonces, en este cuarto problema, bueno, si hay preguntas, me detienen, ¿verdad? Y quiero ir muy rápido. Quiero presentarles otro problema que tiene que ver con los dígitos de un número. Pero esta va a ser determinar o contar la cantidad de números en este caso vamos a ponerle 4 dígitos que contienen al menos un dígito 1. ¿Okay? La cantidad de números de 4 dígitos que contienen al menos un dígito 1. Entonces, bueno, sabemos lo que son números de 4 dígitos. Entonces, este de aquí está bien porque contiene el 1. Pero si escribimos un número que no use el 1, no queremos contarlo. Si queremos son de la primera categoría. Y podría ser que use el 1 más de una vez, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el número 111 se puede usar. Una forma sería decir, bueno, ocupamos un 1, ¿verdad? ¿Y dónde está el 1? ¿Al inicio, al final, en el medio? ¿Hay un 1? ¿Hay dos unos? Porque, bueno, aquí hay que tener cuidado cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, que hay un 1 aquí, que hay un 1 aquí, que hay uno en la tercera posición y que hay un 1 en la última posición, ¿verdad? Y ahí contaríamos los números, pero tener cuidado, ¿verdad? De no contarlos dos veces. Si los contamos dos veces, habría que meterse, bueno, no hemos trabajado al principio de inclusión y exclusión, que vamos a trabajar después, pero habría que contar cuántas veces repetimos un número. Entonces, lo que uno podría hacer es, bueno, en ese caso, que no use otro 1, ¿verdad? Lo contamos por separado. Entonces, aquí estarían los que usan un solo 1. Aquí, un solo 1, o sea, los demás dígitos no son 1. Bueno, podemos contar que en cada uno de estos casos, pero en el primer caso es 9 a la 3, porque no usa otro 1. En estos otros 3 son iguales, sería 8 por 9 a la 2, ¿verdad? Porque el primer dígito no puede ser 0. Pero si nosotros decimos, bueno, que haya 2, 2, entonces, ¿dónde están los 2, 2? Puede ser al inicio, puede ser así, puede ser acá, al final aquí, puede ser que dejemos este vacío, hay uno aquí, este vacío, uno aquí, aquí, o que los dos unos estén al final. Entonces, lo bueno aquí es que los números son casi los mismos. La única diferencia es cuando el primer dígito es 1, o sea, porque ya sabemos que no es 0, y no, ¿verdad? Entonces estos, por ejemplo, estos primeros 3 nos darían 9 al cuadrado. Mientras que esto nos daría 8 por 9. 8 por 9. Y luego nos queda otros que son más sencillos, que es, bueno, tiene 3 unos. Entonces puede ser que falta el último. Puede ser que falta el penúltimo. Puede ser que falta el segundo que sea 1. Puede ser que sea el primero, el que no es un 1. Y ya, eso sería con 3 unos y nos hace falta un número que sea el de todos unos. Ah, bueno, y no puse el conteo, pero el conteo aquí es 9 en la mayoría de los casos, solo en el último que son 8.
Entonces aquí ya tenemos una descomposición, pero vean cuántos, es cierto que hay valores repetidos, pero son 17 sumandos, perdón, 15 sumandos. Entonces, no voy a sumar los números porque no está importante, lo importante es ver el método. Entonces, es bueno poder hacerlo y en algunos casos hay que hacer este tipo de cosas. Pero hay un método que es mucho más sencillo. Entonces aquí, bueno, son 17 sumas, se hacen, se multiplican, pero hay un método que es más sencillo, que nos proponía Irving, y es, en vez de contar cuántos números usan al 1, contemos los que no lo usan. Entonces, nosotros sabemos que del problema anterior hay 9000 números de 4 dígitos. Y haciendo un conteo parecido, nosotros podemos decir, bueno, ahí, igual que antes, hay 8 posibilidades. Si queremos que no use al 1, hay 8 posibilidades para el primer dígito, porque no puede ser ni 0 ni 1, mientras que para los demás hay 9 dígitos. Entonces, en total hay 8 por 9 a la 3. Este número lo tengo por aquí apuntado, que es 5832 números que no usan al 1, números de 4 dígitos que no usan al 1. El 1. Y eso nos dice que 9000 menos 5832, 3168, usan el dígito 1. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, los dos métodos son válidos. Vemos que el segundo es mucho más corto. Y además, ¿qué pasa si en vez de 4 dígitos fueran n dígitos? Cualquier cantidad de dígitos, ¿verdad? Porque en el primero, el primer método, aquí hubo 15 sumas. En general, si usamos el primer método, habría 2 a la n menos 1 sumas. Y no les voy a decir por qué, pero pueden intentar verificarlo. Las combinaciones de unos se pueden hacer de 2 a la n menos 1 sumas. Entonces aquí era 2 a la 4, 16, menos 1, 15. Pero si se aumenta n, tendríamos muchas sumas. Eso sí, aquí no es tan complicado porque los números se repiten en cada categoría, excepto que hay que dividir cuando ya se escogió el primer dígito y cuando no. Mientras que en este siguen siendo solo el número total de números de 4 dígitos, que ya lo conocemos, y restarle estos que no usan el 1. Entonces es solo una resta. Y esto lo hace mucho más sencillo. ¿Okay? Entonces, por eso les decía, bueno, a veces es mucho más sencillo trabajar el complemento. Aquí igual se puede hacer sin el complemento, pero hay muchos casos donde el conteo sí se vuelve mucho más complicado sin el complemento. ¿Está bien? Bueno, ahora un problema de teoría de números. Se escoge aleatoriamente un divisor de 10 a la 99. ¿Okay? Ahorita entramos un poco en lo que significa eso. ¿Cuál es la probabilidad de que este divisor que escogimos de forma aleatoria sea un múltiplo de 10 a la 88? Y quiero que intenten, antes de trabajarlo, que escriban un número de que ustedes estimen la probabilidad seguramente va a estar cerca de este número. O sea, nada más viendo los números sin pensarlo mucho, de que este divisor sea
múltiplo de 10 a la 88. Entonces, sin pensarlo mucho, ahorita lo voy a entrar en detalle y lo pueden trabajar un rato. Por ejemplo, estará cerca de 1 entre 10, de 1 entre 100, de 1 entre 1000, de 1 entre 1.000.000. ¿Qué tan probable creen que sea? Y que si agarramos un divisor de forma aleatoria de 10 a la 99, que este divisor sea múltiplo de 10 a la 88. Bueno, primero, ¿qué significa escoger un divisor aleatoriamente? En este tipo de problemas, cuando no se especifica, porque la probabilidad no tiene que ser uniforme. Bueno, cuando no se especifica, estamos hablando de probabilidad uniforme. Quiere decir que la probabilidad de escoger un número sería ese número, sería 1, perdón, entre la cantidad total de números, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es escogiendo un divisor aleatorio de este número, 10 a la 99. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos saber es cómo se ven los divisores, o necesitamos entender los divisores de 10 a la 99, ¿verdad? Entonces, nos interesa saber cuántos son, pero antes de contar hay que saber qué estamos contando. Entonces, más propiamente sería entender para luego poder decir, bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Okay? Entonces, una vez que sabemos cuántos divisores tiene el número, pues nosotros podemos decir, bueno, la probabilidad de sacar un divisor de forma aleatoria es este entre la cantidad total de números. ¿Okay? Entonces, en este caso, la probabilidad, para calcularla, la probabilidad, bueno, cuando digo probabilidad me refiero a la de todo esto de aquí, sería contar el número total de divisores de 10 a la 99, que son múltiplos de 10 a la 88, sobre número de divisores de 10 a la 99, ¿okay? Que es lo que sería casos favorables entre casos totales. ¿Okay? Entonces, vean que aquí hay dos conteos que hay que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos el conteo y el conteo de abajo. Bueno, este conteo de arriba es precisamente esta pregunta que tenemos aquí, ¿cuántos son? ¿Verdad? Entonces, el primer paso es entenderlos, ¿verdad? Antes de contar hay que saber qué estamos contando. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿quién me puede decir cómo se ve un divisor de 10 a la 99? Si D divide a 10 a la 99, entonces D, ¿qué podemos decir de D, de este número? ¿Ok? Entonces, lo que Mateo nos dice es usando potencias de 2 y potencias de 5. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, los números se factorizan en primos, eso es muy importante. Entonces, cuando los trabajamos, en muchos casos la factorización prima es la que nos va a ayudar a trabajar los números. O sea, 10 a la 99 es 2 a la 99 por 5 a la 99. ¿Okay? Entonces, si D divide a 10 a la 99, los únicos primos en la factorización de D
son 2 y 5, ¿verdad? D no puede ser múltiplo de 3 porque 3 no divide a 10. Y si 3 divide a D y D divide a este número, entonces 3 dividiría esta potencia de 10. Y lo mismo con cualquier otro primo. O sea, las únicas potencias, los únicos primos que usa D en su factorización son el 2 y el 5. Y los usa con algún exponente. Un A y un B. Entonces, eso es lo primer paso. Pero para que sean un divisor de 10 a la 99, tiene que tener menos 2 que lo que tiene 10 a la 99. Entonces lo que tenemos es que el número A es menor o igual que 99. Y lo mismo para el número B. ¿Sí? Esa es una condición que es necesaria y que es suficiente. Que las potencias de primos, ¿verdad? Porque, ¿qué significa ser un divisor? Bueno, que si multiplicamos D por alguna cosa, nos daría 10 a la 99. Y eso, por lo que lo tenemos que multiplicar, nosotros hagamos este número que es B, que es D, y le agregamos las potencias de primo que le hacen falta. Si D tiene un 2 a la 10, lo multiplicamos por un 89, por un 2 a la 89. Entonces, este sería el D y lo podemos factorizar. Siempre y cuando A no supere 99 ni B supere 99. Si D tiene 100 potencias de 2, ya se pasaron de las potencias de 2 que tiene D, y no importa por qué lo multipliquemos, nunca vamos a tener una potencia 99. Entonces, estos números son enteros, eso sí, y además son positivos. Bueno, no negativos. ¿Okay? Pueden ser 0, ¿verdad? Por ejemplo, 1 es 2 a la 0 por 5 a la 0, y 1 divide a todo número. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver los divisores, los podemos identificar con la potencia de primos, con un A y con un B, ¿verdad? Con una pareja de números. Y al satisfacer esta propiedad, lo que tenemos es que tanto A como B, en este caso, están entre 0 y 99. Entonces, la cantidad de parejas que cumplen esta propiedad sería el producto. Entonces, número de parejas con esta propiedad esta propiedad que escribimos aquí arriba sería 100%. ¿Sí? De 0 a 99 hay 100 números, porque incluimos el 0. Entonces 100 opciones para la A y 100 opciones para el B. Tenemos 100 cuadrado. ¿Okay? Entonces este sería el número total de divisores de 10 a la 99. ¿Okay? Bueno, ya tenemos un conteo, tenemos el denominador de esta fracción. Ahora, ¿cuáles de estos divisores son múltiplos de 10 a la 88? ¿Okay? Entonces, estamos hablando de un D que tenía la forma 2 a la A por 2 a la B. Perdón, por 5 a la B. Y lo que tenemos es que este número es múltiplo de 10 a la 88, que es 2 a la 88 por 5 a la 88. O sea, este número es divisor de D. Igual que antes, si los exponentes superan el 88 o no bajan de 88. Entonces, si A y B son por lo menos 88. ¿Verdad? Y en este caso,
Como dijimos que D es un divisor de 10 a la 99, todavía tenemos la restricción de que A y B son a lo sumo 99. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que el número, bueno, podemos identificar esto con una pareja A, B, que satisface esta condición. Entonces, el número total de parejas, que termina siendo igual que antes, el número total de divisores de 10 a la 99, que son múltiplos de 10 al 88, sería la cantidad de números que hay entre 88 y 99, que es 12. 12 opciones para la A y 12 opciones para la B. Entonces 12 al cuadrado. Así, la probabilidad de que D, voy a escribirlo así, que quede escogido de la forma que dijimos, sea un múltiplo de 10 al 88, o sea, esto. 10 al 88 divida a D, con la raíz de divisibilidad, sería esta fracción. 12 al cuadrado sobre 100 al cuadrado. Bueno, y aquí lo pongo, lo puse de esta forma para hacer cancelaciones más fácilmente. Entonces, por ejemplo, 4 dividido a 12. 4 dividido a 12 nos da 3. Y 4 dividido a 100 nos daría 25. Y al cuadrado estamos hablando de 9 sobre 625. Y por curiosidad, bueno, este número es 0,0144. ¿Okay? O sea, está cerca de 1 entre 100. Es más que eso. Pero está cerca de 1 entre 100. Bueno, tal vez más como un 1.5 entre 100. Pero es menos que 2 entre 100. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos otro problema aquí de teoría de números, pero vamos a dejarlo para el final si nos da tiempo. Y aprovecho porque aquí tal vez algunos de ustedes conocen esta fórmula, tal vez no, pero es que hay una fórmula para determinar la cantidad de divisores de un número, la cantidad de divisores positivos. Entonces es un resultado que nos dice lo siguiente, que si n es igual y nos dan la factorización prima, un primo 1 con cierta potencia alfa, un primo 2 con cierta potencia alfa 2, hasta un primo k con cierta potencia alfa k, entonces n posee este número de divisores positivos. Alfa 1 le sumo 1, alfa 2 le sumo 1. Y así sucesivamente. A cada alfa le sumamos 1 y multiplicamos el número. Esto sería divisores y positivos, porque si permitimos negativos, pues sería poner el doble, ¿verdad? Y aquí, bueno, en este caso, como el número es 2 a la 99 por 5 a la 99, la respuesta es 99 más 1 por 99 más 1, ¿verdad? Y la prueba se las dejo como ejercicio. En el documento con las soluciones va a estar. Pero es la misma idea que usamos aquí. Solo que la restricción ya no es la misma para A y B,
bueno, ya no es una pareja, sino que son K números, y la restricción es que va de 0 hasta alfa i. Entonces tenemos, con el 0 es una opción más, alfa i más 1 opciones, todas son independientes, y identificando estos divisores con las parejas, obtenemos este producto. Ok. Bueno, tenemos otro problema por aquí, en el que tenemos un cine. Vamos a ver cómo nos queda un cine. Bueno, la cosa es que esto es un cine. Y se quiere que esté bien ventilado, ¿verdad? Y para eso hay ciertos ventiladores. En total hay 15 ventiladores que están como por ahí. Pues no voy a ponerlos todos. Bueno, digamos que así. Bueno, son solo 15, voy a poner el resto aquí. Ahí, me quedé sin espacio. ¿Ok? Entonces tenemos un cine. Entonces hay 15 ventiladores. Cada uno tiene dos configuraciones, que son encendido y apagado. La intensidad no es importante. Entonces, cada uno viene o encendido, cada uno, está encendido o apagado. ¿Okay? Y lo que se quiere es que haya por lo menos uno encendido. Entonces, parecido al de los dígitos que queríamos ponernos en uno. En este caso son solo dos estados, pero queremos que por lo menos uno esté encendido. Para que fluya el aire, basta con que uno esté encendido. Entonces, lo que se quiere ver es de las formas de configurar los ventiladores, o sea, de encendido y apagado, ¿cuántas formas hay de que haya por lo menos un encendido? ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas configuraciones hay de los ventiladores de tal forma que haya al menos uno encendido? ¿Cuántas configuraciones? Bueno, aquí hablamos de configuraciones, nos referíamos a entre encendido y apagado. Entonces, bueno, Irving aquí nos comentaba y pues está en lo correcto. Tenemos 15 ventiladores, 15 opciones, y si no nos preocupamos porque haya uno encendido, vamos a tener siempre dos estados, que sería encendido o apagado. Y el estado de un ventilador es independiente del otro. Entonces hay dos estados por cada ventilador, que al final, al multiplicarnos, nos va a dar 2 a la 15 estados posibles, ¿verdad? Y lo único que nos dicen es que haya uno encendido, por lo menos uno. Y para que haya por lo menos uno encendido, el único caso en el que no hay uno encendido es todos apagados, una única configuración, todos apagados. Entonces hay que restarla. ¿Sí? Hay que restarla con solo una configuración mala. Entonces, sí.
Bueno, y aquí regresamos al problema de los unos, de los números que tienen por lo menos un 1 como dígito. Y es que les decía que si fueran n dígitos, tendríamos 2 a la n menos 1 sumas totales, que es este mismo número que nos apareció acá. Y bueno, ese es un comportamiento más general, de hecho es un resultado que dice que si S tiene n elementos, entonces S tiene 2 a la n subconjuntos. ¿Okay? Si S tiene n elementos, podemos contar fácilmente cuántos subconjuntos hay. Y la forma que hacemos esto es parecida a los ventiladores, que es que nosotros podemos identificar un conjunto con una tupla. Entonces tal vez hagámoslo como para 5. Digamos que ese tiene 5 elementos y como los elementos no son tan importantes quienes sean, sino la cantidad, voy a llamarlos 1 a 5. Y el asunto es que si A está contenido en S, nosotros podemos identificar A con una tupla de 5 números. Voy a llamar lambda. Con una tupla que sería A1, A2, A3, A4 y A5. Y esta tupla lo que va a hacer es decirnos qué elementos están en A y quiénes no. Porque un conjunto es determinado por sus elementos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Entonces, este A sub I sería 1 si el número I pertenece a A y 0 si no. Caso contrario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si A fuera el conjunto que tiene al 2, al 4 y al 5, lo que tendríamos es que le estamos asociando la tupla que nos dice, bueno, hay un 0 en la primera entrada porque el 1 no está. Hay un 1 en la primera entrada que quiere decir el 2 sí está. Un 0 en la tercera coordenada porque el 3 no está. Y en el 4 y en el 5 tiene que haber un 1 que nos dice si está. ¿Cuál 4 sí está? El 5 sí está. Y si hacemos esta identificación, por cada conjunto, si tenemos dos conjuntos diferentes, le vamos a asociar tuplas diferentes, ¿verdad? Porque va a haber un elemento que esté en uno, pero no esté en el otro. Y eso se ha reflejado en que en una tupla tenemos un 1, mientras que en la otra hay un 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si I pertenece a A, pero I no pertenece a B, lo que tendríamos es que en la tupla A sub I es 1, mientras que B sub I sería 0. B sub I sería 0, o sea, encontraríamos dos entradas en las que difieren, o sea, son tuplas diferentes. Lo otro es que si ustedes me dan una tupla de ceros, de ceros y unos, de longitud 5, yo puedo retomar el conjunto. Si ustedes me dicen, bueno, digamos que 1, 1, 0, 1, 0, ustedes me están diciendo, bueno, el 1 pertenece a A, el 2 pertenece a A, el 3 no pertenece a A, el 4 sí y el 5 no. Entonces, me están dando también un conjunto. Entonces, es una identificación que es 1 a 1, que por cada conjunto tenemos una tupla y viceversa. La ventaja es que las tuplas son fáciles de contar, porque las tuplas son x1, x2, x3, bueno, en este caso era x5, pero en general tenemos xn. Igual que los ventiladores, hay dos opciones para cada elemento. Y entonces, tenemos dos opciones para cada elemento. Entonces, porque el xi es un 0 o 1, estar o no estar. Y son dos opciones. Entonces, en total, tenemos 2 a la n tuplas. Tuplas y las tuplas están en correspondencia con los conjuntos. O sea, un 2 a la n conjuntos. ¿Está bien?
¿Ok? Bueno, todavía nos quedan unos cuantos problemas más, pero creo que es un buen momento para hacer un descanso de unos 15 minutos. Entonces, digamos que regresamos a las 2:53. Si hay alguna pregunta. En este problema nos hablan del dominó. No sé si están familiarizados con los dominós, con las reglas de los dominós. Eh, claro, cuando uno juega dominó en realidad hay diferentes tipos de reglas, pero empecemos por qué es un dominó. Vamos a tenerlo bien aquí. Entonces, bueno, primero separamos un poco. Entonces, un dominó es una ficha que se ve como así y tiene dos caras. Bueno, muchos programas de combinatoria se usan dominós, pero como un rectángulo de 1 por 2. Y aquí sí vamos a usar las caras. Entonces, un dominó, bueno, no me acuerdo cuál era la estructura que tenía, digamos, pero tenía, o sea, la forma de los puntos, pero tenía cierta cantidad de puntos en cada cara, que los puntos varían de 0 a 6. ¿Ok? Entonces, bueno, los que han jugado dominó recientemente tal vez sepan el número rápidamente, pero empecemos por cuántos dominós hay para, para hacer un conteo aquí. Eh, un dominó tiene, vamos a ver, un dominó tiene dos caras, ¿verdad? Cada cara tiene de 0 a 6 puntos. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con dominós. O sea, todavía no he dicho cuál es la pregunta, pero para estar todos en la página, primero, si piensen un momento, coméntenlo en el chat. Dominós, ¿cuántos dominós hay? ¿Cuántas fichas diferentes hay? Dos caras, cada cara tiene de 0 a 6 puntos, ¿verdad? Entonces, bueno, no solo que tienen de 0 a 6 puntos, sino que cualquier combinación de caras existe, ¿verdad? Eh, cualquier combinación de caras se puede hacer. Entonces, la primera pregunta, bueno, para entender un poquito lo que estamos haciendo es, eh, ¿cuántas fichas de dominó hay? Ya sea que se acuerden por haber jugado, eh, ok, es que no entendía bien el número. Bueno, Mateo dice que son 7 por 6 entre 2. Entonces lo que dice es 21. Son 21 fichas de dominó. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, entonces lo que dice Mateo hay 7 opciones, ¿verdad? Para cada cara. Y lo que dice es, tenemos, una vez que escogimos esta cara, digamos que aquí tenemos 7 opciones. Y luego lo multiplica por 6 para obtener algo diferente. Claro, eso lo está dividiendo entre 2 porque el dominó que tiene un punto y 2 a la derecha es lo mismo que el que tiene 2 puntos a la izquierda y 1 a la derecha, ¿verdad? Entonces, dividir eso entre 2. Bueno, hay otra cosa a los dominós y es que un dominó puede tener las dos caras iguales. Entonces, nos hace falta agregar estos de aquí. Un dominó puede tener dos caras iguales. Entonces, bueno, Irving ya nos dice que son 28. Sí, son 28. Sí, porque esos 21 que nos puso Mateo son sin contar que tengan la misma cara. Entonces, ¿cuántos hay con la misma cara? Bueno, los que tienen el 00, el 11, el 22, hasta el 66, que son
7 en total, o sea, 21, hay que sumarle esos 7. Total son 28. ¿Okay? Bueno, entonces, la siguiente pregunta lo que dice es lo siguiente, lo que nos pide es determinar, bueno, en esta regla dominó, vamos a decir que dos dominós se pueden jugar si tienen dos caras iguales. Entonces, dos dominós, se pueden jugar entre ellos si tienen dos caras con el mismo número de puntos. Entonces, por ejemplo, la ficha que tiene el 1 y el 2 no se puede jugar con la ficha que tiene 3 y 3. Entonces, estos de aquí, pues, entre los dos no se pueden jugar. Pero si tuviéramos un dominó que tiene una cara o un 2, sí se puede jugar con el de la izquierda. Y si la otra cara fuera, por ejemplo, 3, entonces el dominó 2, 3, se puede jugar tanto con el primero como con el segundo. ¿Verdad? Entonces, estas serían las reglas que vamos a decir aquí, que si satisfacen esta propiedad, dos caras son iguales, se puede jugar un dominó con el otro. Entonces, la pregunta será es la siguiente. ¿Cuántas parejas de dominós hay tales que uno se puede jugar con el otro? Que hizo los posibles casos y lo multiplicó. Vamos a ver. Cuatro casillas, los posibles casos sería, o sea, lo que ocupamos es que haya dos iguales. Entonces 7 porque ya hay dos iguales y las posiciones. Suena bien, vamos a ver. O sea, hay dos números, digamos, que son iguales. Este A y este B. Entonces, a ver, ok, suena, es lo que dice Mateo, suena que tiene sentido también. Ujú. Ok, vamos a ver. Entonces, bueno, ya ahí leí los comentarios un poco. Vamos a ver si lo podemos armar. Porque empezamos primero con lo que decía Irving, que él escogió primero, puso las 4 casillas, escoge los números. Digamos, para este X hay 7 opciones, el que se va a repetir. Es que, vamos a ver, aquí 7 opciones. Este es el que se va a repetir. Se podrían repetir los otros también, ¿verdad?
¿qué más? Había otro 7 por ahí porque la puede ser cualquier cosa. El B tiene que ser diferente de A, porque si no tendríamos el mismo valor. Pero hay que contar algunos casos repetidos. Bueno, lo primero que hice es que como esos dos números son iguales, los dos X, pues entonces tenemos 7 opciones, ¿no? Sí, Ok. Preguntaba lo de las fichas si eran iguales o no, si se podían repetir una misma ficha o no, pero pues como no se pueden repetir, eso nos da la condición de que A es diferente de B. Y sí. entonces, pues, si vemos si utilizando esa condición, si vemos los casos posibles para A, pues son 7, pero entonces para B, como es diferente de A, solamente va a tener 6 opciones. Ok. Sí. Sí, no sé. Sí, es bastante sencillo. Lo estaba viendo mal. Entonces, sí, lo que dice 7 opciones para A. Para el B es diferente de A. Podría ser X mientras no sea, ¿verdad? Porque el XX se permite. Eh, sí, perfecto. Muy bien. Y ya la última consideración es, bueno, el producto ahí sería 7 al cuadrado, que es 49 por 6. Pero hay que considerar que es lo mismo elegir primero la ficha que está a la izquierda y después a la derecha, o al revés. Al final de cuentas, no nos importa el orden de las fichas, Sí, simplemente lo que elegimos. Entonces hay que dividir entre dos, porque en ese conteo estamos contando doble. Y pues ya dividimos entre dos para quitarnos esto. sí, perfecto. Ok, entre dos. Sí, entonces, sí es sencillo. Por 3 que es 147. Muy bien. Excelente. Eh, no sé si va por lo que nos estaba comentando Mateo, pero la idea era esta. Se puede hacer algo así, que uno toma un dominó cualquiera. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Para entender el procedimiento, estamos escogiendo dos fichas, ¿verdad? Entonces no escojamos las dos de un solo. Bueno, si uno sabe escoger las dos de un solo, está muy bien. Pero empecemos escogiendo solo una ficha, ¿verdad? Entonces una ficha, digamos una ficha AB. Y la pregunta sería, una vez que escogimos esta ficha B, ¿con cuántas fichas se puede jugar? Entonces, ¿cuántas fichas hay aquí que tenga una A o tenga una B? Y bueno, esto podría ser de la forma AX o de la forma XB. Y igual que en el caso anterior, solo hay una restricción de que X no puede ser A. Y aquí de que X no puede ser, perdón, la primera restricción de que X no puede ser B. Y esta restricción en la que X no puede ser A. Entonces en total tenemos 6 por cada uno, que serían, bueno, 6 aquí y 6 acá, ¿verdad? Entonces son 2 en total, excepto que esto solo pasa si es diferente de, ¿verdad? Porque si esta es una ficha doble, estamos contando 2 veces lo mismo. Entonces esto sería, si tenemos más bien algo de la forma A, A, lo que solo se puede jugar con fichas de la forma AX, donde X es diferente de A. Entonces tenemos 6 opciones. ¿Sí? Entonces el número sería 21, que son los dominós con 2 diferentes, se puede jugar con 12. Y los 7 dominós que son eh, doble cara, se puede jugar con 6. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, podemos factorizar factor común 7 y por 6. Y aquí nos quedaría 3 por 2, que es otro 6, más 1. Entonces nos queda otra vez 7 al cuadrado por 6. Y de nuevo, estos son estamos escogiendo las fichas en orden, pero estamos hablando de parejas, el orden no es importante. Así que dividimos entre 2. Estos son parejas ordenadas.
Ya que estoy escribiendo. Parejas ordenadas, y entonces son la mitad sin orden. Muy bien. Bueno. Sí, no sé si lo que Mateo estaba comentando ya como por este lado, o si era más bien más como este de ir del valor de X, pero se puede hacer tanto por casos a veces como producto. ¿Ahí se escucha? Sí, Ah, perfecto. No, lo que yo pensé era pensando en cuál sería la ficha que enlazaba dos fichas, digamos, cuál sería el número, por ejemplo, el sí. 0. ¿Cuáles Ujú. son los pares de fichas que están enlazados por tener ambas un 0? Y entonces Ok. pensé, bueno, primero hay 7 fichas que tienen en la mitad 0 puntitos, y esas 7 pueden estar enlazadas con otras 6, porque digamos, me fijo cómo puedo enlazar esas 7 fichas por el 0 y digo, bueno, como tengo 7, elijo primero una de esas, tengo 7 posibilidades para elegir una de esas, y le intento enlazar con otra, Ok, y me quedan 6 posibilidades. ok. Sí, entonces es más bien se parece más a esta, solo que con diferentes casos, cuando X vale 0, cuando X vale 1. Claro, Sí, sí. ok, Es eso solo que sin verlo de forma general, es viendo más particular, pero exacto, ok. va por ese lado. Excelente, entonces. Bueno, ok. Entonces aquí estamos con los dominós, ahora vamos a cambiar el juego. No es el ajedrez, sino que es el juego de damas. Entonces, yo siento, bueno, definitivamente el juego de damas es menos conocido que el ajedrez. Yo no sé qué tanta experiencia tengan con el juego de damas. Eh, y lo otro es que hay más, que hay diferentes reglas. Bueno, en el ajedrez también hay algunas diferentes reglas, pero entonces déjenme comentarles del juego de damas y las reglas que vamos a usar para este problema. Aquí, bueno, el tablero es como el del ajedrez, es 8 por 8 y pintado, casillas negras, casillas blancas. Y tenemos dos tipos de fichas, que son blanco y negro. Bueno, aquí, eh, tal vez para colorear un poquito, usemos el rojo y azul. Entonces, ahí, bueno, a veces es rojo y negro, a veces blanco y negro, pero a fin de cuentas los colores pueden variar. Bueno, hay reglas a veces. Bueno, una cosa importante es que en el juego de damas, las fichas siempre están en casillas negras y los movimientos son en diagonal. ¿Ok? Entonces las casillas blancas no se utilizan, solo las negras. Y aquí vamos a permitir que se vaya para adelante o para atrás. A veces eh, que hay muchas versiones en las que las fichas solo van para adelante hasta que lleguen al borde y después eso ya pueden ir para atrás. Pero lo importante va a ser la regla de cómo se comen dos fichas. Entonces, una ficha se puede comer a otra solo si son vecinas, o sea, las casillas en las que están comparten una esquina. Por ejemplo, la roja y la azul se pueden comer una a la otra, depende, bueno, se juega por turnos en general, entonces, si fuera el turno de la roja, podría comerse al azul. Pero algo importante es que una vez que se la come, hace un salto. ¿Sí? Entonces, cuando hace el salto, termina en la casilla que es opuesta a la que se comió. En el siguiente problema solo vamos a tener dos fichas, entonces no hay que preocuparse por lo siguiente, que es que si la casilla está ocupada, no se la puede comer, no podría hacer el salto. Pero si hay algo por lo que nos tenemos que preocupar, y es que, por ejemplo, la casilla sí tiene que estar dentro del tablero, ¿verdad? En general tiene que estar libre, bueno, aquí no nos interesa tanto, pero, por ejemplo, en este otro caso, si la azul se quisiera comer a la roja, tendría que saltar fuera del tablero. Entonces esto no se puede. ¿Está bien?
Entonces, vamos a tener, este es el tablero de damas. Entonces, una ficha se puede comer a otra. Solo si la otra, bueno, la casilla donde está la otra, comparte una esquina, y la casilla opuesta donde opuesta es a través de, entonces puede hacer el salto, está libre, pero más importante en este caso, está libre y dentro del tablero. ¿Ok? Entonces vamos a hacer dos preguntas aquí. Sería, ¿de cuántas formas se puede colocar dos fichas? Tal que una se coma, empecemos en que, digamos que la roja se coma la negra. En este caso azul. Que la roja se coma la azul. ¿Verdad? Entonces hagamos eso. ¿De cuántas formas? ¿Okay? Se puede colocar una ficha, bueno, azul y rojo, tal forma que la roja se pueda comer al azul. Azul. Y hay otra pregunta, bueno, ¿qué pasa de tal forma que ambas se puedan comer? Cambiemos la pregunta por ambas se puedan comer mutuamente. O sea, lo mismo escoger dos fichas, pero que no sea la roja la azul, sino que cualquiera podría comerse a la otra. Deben de estar en diagonal para que se puedan comer. Sí. Ok, entonces, pues como que primero veo todas las posibles posiciones que hay que estén en diagonal, que sería como contar que dos cuadritos estén en diagonal. Y pues eso lo puedo hacer por casos, porque pues todo el tablero es simétrico, ¿no? Y de ahí, y bueno, son poquitos casos. Entonces de ahí, después me fijo que el azul no puede estar en toda la orilla del tablero, porque si estuviera ahí, en cualquier posición que estuviera la roja, no se lo podría comer, ya que saldría del tablero. Entonces la azul debe de estar forzosamente en el cuadrito que se forma como que más centrado, que es de 6 por 6 en el tablero. Sí. Entonces, ajá, todas esas son las posiciones que el azul puede estar. Y pues de ahí, cualquier posición que tenga el azul ahí, la roja puede tomar una de las dos que están a los lados de en la diagonal y se lo va a poder comer siempre. Entonces, pues igual ya podríamos igual contarlos y ya. Ok. Sí, vamos a ver. Bueno, este problema es sí, por casos. Se puede trabajar muy bien. Vamos a ver. De hecho, yo creo que como lo plantea es más sencillo de lo que yo tenía en mente. Vamos a ver. Pero, como estamos escogiendo parejas, lo más sencillo es primero fijar una de las fichas. Entonces, escoja una posición para una de las fichas y luego dígame
bueno, ya que escogimos esta posición, en cuántas otras posiciones podemos poner la roja. Okay, entonces, cuando tenemos que hacer varias elecciones, es bueno como hacer alguna elección primero y luego ver qué pasa con las demás. Y aquí, a diferencia de los demás problemas que hemos trabajado, el tablero es como un poco más restrictivo. O sea, porque antes era un dominó, escogemos las entradas del dominó, cuántos puntos tiene un dominó y qué condición cumple para que se juegue. Aquí hay que ver la posición de la ficha y ver dónde se juega. Bueno, entonces lo que nos dice Irving es que, bueno, si está aquí una ficha azul, no se la pueden comer, no hay forma de que se la coma una roja. Entonces, lo que voy a hacer es asignarle un 0. Bueno, nos decía que Irving que en el tablero 6×6. Entonces, asignémosle un 0 porque si ponemos la ficha azul aquí, no hay forma de, no importa dónde pongamos la roja, no se la va a poder comer. Mientras que si la ponemos, por ejemplo, ¿qué pasa si la ponemos aquí? Ahorita cambiamos este número. Si la ponemos en esta posición, la ficha roja tendría que estar en la orilla del tablero, ¿verdad? Tendría que estar ya sea aquí para que salte a través o aquí para que salte a través. No, perdón, aquí es en cualquier posición se la come, ¿verdad? Sí, aquí no importa en dónde esté, eso sí, una casilla vecina, la roja se la puede comer saltando a través de ella. Okay. ¿Sí? Entonces, en esta posición, puedo asignarle el 4. No importa dónde la pongamos, la otra ficha puede salir atrás, o sea, en cualquiera de las 4 casillas adyacentes. Y eso pues lo mismo con cualquiera, por estar en el borde del tablero. Sí, esto está mucho más sencillo que el que, es que yo lo tenía en mente, primero escoger la roja y luego el azul, pero aquí todos los casos son iguales. Bueno, en realidad son 2 casos, pero el conteo es más sencillo. Vamos a ver. Entonces, hay varios 4, ¿verdad? Entonces, si escogemos la ficha azul en alguna posición dentro de este cuadrado 6×6, hay otras 4 posiciones donde podemos poner a la roja. Quiere decir que en total hay 4 por el número total de posiciones, que serían 18. Bueno, que son 3 por fila, ¿verdad? Hay 3 4 en cada fila, de la segunda a la séptima, entonces 6 por 3, 18. Entonces hay 18 posiciones donde podemos poner el azul y para cada una de esas hay 4 otras posiciones donde podemos poner la roja. Entonces habría 72. ¿Okay? Y podemos hacer lo mismo. Bueno, podemos hacer lo mismo en el segundo problema. Solo que el segundo problema ambas se tienen que comer mutuamente. Entonces aquí sí va a haber un poco más de casos. Vamos a ver. Sí, entonces es igual que antes. Hacemos un color diferente. Igual que antes, si ponemos alguna ficha, bueno, aquí no importa cuál coloquemos primero porque es simétrico, el azul o la roja, pues digamos que la azul. Igual que antes, si la ponemos en el borde del tablero, no importa dónde pongamos la roja, no se va a poder comer a la azul. Okay. Ahora veamos las diferentes posiciones. Digamos, si ponemos la ficha azul aquí, la ficha roja, bueno, como vimos antes, no importa dónde la pongamos, la ficha roja se la puede comer.
Sí, o sea, cualquiera de las 4 posiciones adyacentes que pongamos la ficha roja, se la va a comer. Pero si nosotros ponemos la ficha roja aquí, aquí o aquí, la azul no se la puede comer, ¿verdad? Entonces aquí solo hay una posición en la que podemos poner la roja y que se coma al azul. O sea, una posición en la que podemos poner la roja y que no esté en este borde del tablero. Si está en el borde del tablero, el azul no se la va a poder comer. ¿Ok? Y bueno, de forma parecida podemos ver que aquí es 2, porque hay 2 posiciones adyacentes que están fuera, que están en el borde del tablero. Aquí son 2 posiciones también. Aquí son 2, 2. Hay 3 posiciones adyacentes. Bueno, esto es simétrico. 3 adyacentes que están en el borde del tablero, o sea, solo una buena posición. Y aquí vemos varios 2. Y en el centro, igual que antes, cualquiera de las posiciones adyacentes se pueden comer mutuamente. Entonces, tendremos 4. ¿Está bien? Entonces, en este problema, en la segunda pregunta, lo que vamos a tener es que hay 2 posiciones donde aparece el 1. Hay 8 posiciones en las que aparece el 2. Y otras 8 posiciones en las que aparece el 4. Entonces lo que tenemos es 2 más 32. Perdón, 16 primero. Luego el 32. Y esto nos da 50. ¿Okay? Bien. Sí, bueno, aquí eso es una especie de diagrama usando el mismo tablero. O sea, al puro inicio habíamos hecho un diagrama que era un árbol. Y aquí podemos hacer uno usando el tablero. O sea, por cada posición, cuántas otras posiciones son buenas para estar ampliando. En este caso, que las 2 fichas se puedan comer una a la otra. ¿Okay? Bueno, había acá un problema de teoría de números que no vamos a hacer. Pero Oscar, sí, ¿podrías aquí. decir rápido cómo era la otra forma que tenías vos de pensarlo? Como para tener otra opción. No, no, Ah, ¿era no. esa misma? O sea, era la misma, pero al revés. O sea, poniendo primero la ficha roja. Y esta es mucho mejor, por lo menos en el primer caso es mucho mejor, porque hay muchos ceros. Yo lo había pensado al revés, colocando primero la ficha roja. Entonces, por ejemplo, si la ficha roja estuviera aquí, la azul puede estar en una posición. Si estuviera aquí, en 2 y así. También aquí es cuánto. Aquí es 1. Sí, entonces es la misma idea, solo que en el otro que hizo Irving son un montón de ceros y un montón de 4. En cambio, el mío había 1, 2 y 4. Pero es la misma idea, solo que poner la azul lo hace más sencillo. Ok, bueno. Si les decía que había el problema de teoría de números, va a estar en el documento que voy a subir en el chat. Ok. En el documento que voy a subir a Observer Global. Entonces aquí vamos con un último problema. Entonces, lo que se quiere es deletrear una palabra mágica aquí. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas formas se puede deletrear la palabra? La palabra es abracadabra. Usando letras adyacentes.
del arreglo. Sí, entonces, bueno, aquí hay que empezar con una A, hay 4 A's, pero por ejemplo, la segunda letra es una B. Bueno, quiero decir 4 filas donde hay A's, hay más de esas. Y lo que se puede es que la única forma de letrarla es básicamente yendo de abajo para arriba, de arriba para abajo, perdón. Entonces que uno dice, bueno, tomamos esta A, esta R, esta A, esta C, una A aquí, una D, una A, una B, una R y una A. Entonces, esa es la forma de letrear la palabra abracadabra usando letras adyacentes. Entonces la pregunta es de cuántas formas podemos hacer esto. Y aquí, pues, ahorita no me interesa tanto la respuesta, sino un método para obtenerlo. Entonces, si tienen alguna idea, pueden empezar unos minutos y si tienen alguna idea la comparten. ¿Okay? Entonces hay una primera idea, bien, en cada caso dice hay dos posibles caminos a tomar, ¿verdad? Cuando vamos para abajo, uno puede decir, bueno, es izquierda o derecha. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad, bueno, son 10 pasos, pero no es ese número. Hay un pequeño detalle. Bueno, pareciera que uno puede tomar dos decisiones, ¿verdad? Cuando uno baja, uno dice, bueno, aquí, aquí, acá. Pero cuando estamos aquí, por ejemplo, ya no podemos tomar dos decisiones, ¿verdad? Una vez que llegamos, de hecho podemos marcarlo aquí, una vez que llegamos a esta parte, ya no hay dos decisiones que tomar. Ya quedaron fijas las demás decisiones. Pero, pero está relacionado un poco con ese número. Luego vamos a ver la relación que tiene con 2 a la 9, pero sí, ese sería tal vez como el primer intento. Aunque eso también nos dice, bueno, decía que no 2 a la 9, sino... Bueno, 2 a la 9 porque sí nos quitó esta opción, ¿verdad? Una vez que llegamos aquí ya hay una única forma de bajar. Entonces, sí, son 9 decisiones en ese sentido. Son 9. Creo que siguen siendo, son 10 más bien, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4. 5 es aquí, 6 acá. Ok, sí, perdón. Entonces sí 9 ediciones en ese sentido. Entonces hay un número que es 2 a la 9, que es superior a... O sea, el número es más pequeño que 2 a la 9. Dividir en dos casos. No sé cuáles casos estaría pensando. No, de cierta forma sí, pero depende a qué se refiere. Depende a qué se refiere con dividir los casos. Pero podría ser.
porque en realidad terminaría siendo más de 2 casos. Pero sí, casos sí es una buena idea. Ok. Entonces, queremos, bueno, es que dos casos tiene sentido porque en raíz son 2 casos, pero que se van haciendo más. A ver, los casos que salen al llegar a los casos que salen al llegar a la tercera. Bueno, eso sería como partirlo. Sí puede funcionar. Si se ven casos, sí va a funcionar eventualmente. Los casos que yo estoy pensando son más como, ¿cuál es la última letra? ¿Será que terminamos aquí? ¿O será que terminamos acá? O sea, antes de la última A, ¿cuál es el último paso, verdad? Es alguna de las R's. Y no importa cómo lleguemos a la R, luego para bajar a la A hay una única forma. Y luego habría que ir en más casos. ¿Cómo llegamos a la R que está a la izquierda? Bueno, para llegar a la R a la izquierda tuvimos que haber llegado a esta B o a la otra B. Y lo mismo para la derecha, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer más bien es contar cuántos caminos hay hasta parciales, hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque para llegar a un punto lo que tenemos que hacer es sumar lo que está arriba. Entonces, vamos a una imagen más. Entonces, sí, en realidad hay varias formas de dividirlo. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado para no complicarse mucho. No importa. Entonces, los casos que podemos hacer pueden ser de esta forma. Digamos, hay una única forma de llegar a estos números que están aquí, que sería siempre yendo para la derecha. Y lo mismo para la izquierda, siempre yendo a la izquierda. Y de hecho le vamos a asignar un 1 aquí solo porque hay una única forma de empezar. Pero, por ejemplo, para llegar a la R que está en el centro, pudimos haber llegado ya sea de este B o de este otro B, ¿verdad? Entonces hay 2 caminos. Para llegar a esta R hay dos caminos que llegan a esta R. Y ahora veamos la segunda que aparece, o sea, la segunda fila donde hay As. La primera y la última hay una única forma de llegar, que es siempre a la izquierda o siempre a la derecha. Pero para llegar a esta A que está aquí, por ejemplo, tuvimos que haber llegado de la R de la izquierda, que hay una forma, o de la R de la derecha, que hay 2 formas de llegar. Entonces, hay en total 3 caminos, ¿verdad? O sea, porque los 2 que terminan en esta R llegan a esta A, y el que termina en la otra R llega a este A. Y lo mismo de estos 2 de aquí. Y así podemos continuar. Por ejemplo, para llegar a la C que está aquí, es o de esta A, que hay un camino que lleva hasta A, o de la otra A de la derecha, que hay 3 caminos, o sea, 4 más 1. Y aquí 3 más 3. Y aquí 3 más 4. Y así podemos ir sumando uno a uno y obteniendo la cantidad de caminos. Entonces 10, 10, este 5, luego aquí sería 6, 15, 20, aquí 15, este 6, este es 21, 35, 35, 21, que es 5 más 6, 25, 21 más 35 es 56, este es 70, este es 56, y este es 126, este es 126, y al final 252. ¿Okay? Entonces es una forma de contar los caminos, que es por casos. Bueno, aquí nos comenta Sergio que con el triángulo de Pascal, que de hecho está relacionado con el triángulo de Pascal, y la idea de terminar con este problema también es porque en la siguiente clase lo vamos a conectar
vamos a ver otra forma más sencilla de llegar al problema y conectarlo con, pues si han escuchado el triángulo Pascal, pues con eso. Vamos a mencionarlo en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, bueno, terminamos. Y nos vemos en la siguiente.